tal todos? Sean bienvenidos a Alfanumérico, su canal de matemática. Mi nombre es Carlos y en esta ocasión vamos a hablar sobre funciones polinómicas. Aprenderemos a identificarlas, analizaremos todos los conceptos básicos de dichas funciones y realizaremos el gráfico aproximado de una de ellas. Muy bien, manos a la obra. Comenzaremos definiendo una función polinómica. Una función polinómica es aquella cuya ecuación, ¿sí?, es un polinomio. Y si recordamos un poquito de polinomios, si no se acuerdan, aquí arriba les voy a estar dejando una etiqueta sobre el video de polinomios que hicimos. Muy bien, entonces recordemos un poquito las cuestiones básicas. Los coeficientes, ¿sí?, A, B, C, D, pertenecen al conjunto de los números reales. Obviamente vamos a necesitar que el valor de A sea distinto de 0. Si el valor de A es distinto de 0, entonces n, que pertenece al conjunto de los naturales, recuerden que n no podía ser negativo, radical o fracción, ¿sí? Entonces n, que pertenece al conjunto de los naturales, sería el grado de este polinomio, de esta función polinómica. Muy bien, sigamos. Otra cuestión importante a decir es que el dominio de cualquier función polinómica siempre va a ser el conjunto de los números reales. Bien, sigamos. No así la imagen, ¿sí? La imagen va a depender de la función. Las funciones polinómicas siempre son continuas. ¿Qué quiere decir que una función polinómica sea continua? Quiere decir lo siguiente. Yo tengo, vamos a suponer algo así, un par de ejes cartesianos. Una función continua es una función que siempre continúa, ¿sí? Que no hace un salto, no es que salta y sigue acá. Bien, no, la función es continua. Va a ser continua en toda su trayectoria, ¿sí? Sea así o de la manera que sea el dibujo que se haya hecho. Para esta ocasión también tenemos que recordar un poquito lo que eran el orden de multiplicidad de las raíces, ¿sí? ¿Y qué eran las raíces? ¿Se acuerdan? Las raíces eran aquellos valores que hacen que el valor numérico del polinomio sea 0, ¿sí? En la gráfica de las funciones, las raíces eran el punto en donde se intersecta la función con el eje de las X, el eje de las abscisas. Muy bien. Si no se acuerdan mucho sobre raíces, acá les dejo una etiqueta con el video que también hicimos en el canal sobre raíces de un polinomio. Bien, ahí también van a encontrar el orden de multiplicidad de las raíces. ¿Qué era el orden de multiplicidad de las raíces? La cantidad de veces que se repite una raíz como tal. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces supongamos que tenemos f de x igual a 2x cuarta por x más 2 al cubo por x menos 1. Esto es una función polinómica, ¿sí? Fíjense que si yo hago la distributiva en esta expresión, voy a obtener un polinomio. El polinomio sería de grado 8. Fíjense, esta es la forma factorizada, ¿sí?, de esa función polinómica, porque está factorizada. Hay 3 factores, un factor, 2, 3. ¿Qué nos ofrecía la forma factorizada? Las raíces del polinomio. Entonces, una de las raíces será esta de aquí, x, es decir, que x vale ¿cuánto acá? X vale 0, porque si yo reemplazo por 0 esta x, me da 0 a la cuarta 0, 0 por 2 0, y 0 por cualquier otra cosa también me va a dar 0. Entonces, tengo que mi primer raíz, x1, es 0. La otra raíz, ¿quién es? ¿Quién es el valor que al sumarle 2 me da 0? Menos 2. Entonces, la segunda raíz es menos 2. Muy bien. Y la última raíz, 1. 1. Muy bien. Perfecto. Ahora, fíjense. ¿Cuál es el orden de multiplicidad de la raíz 0? Entonces nos fijamos. Tiene orden de multiplicidad 4. Es decir, par. ¿Sí? Orden de multiplicidad. Orden de multiplicidad 4, es decir, es par. Muy bien. ¿Y en menos 2? ¿Cuál es el orden de multiplicidad? 3. Entonces, orden de multiplicidad 3 es impar. Ahora vamos a ver qué pasaba con esto. Y este de aquí, el 1, tiene orden de multiplicidad 1. ¿Por qué 1? Porque como no hay nada, el exponente es 1. Y también es impar. Muy bien. Entonces,
¿Qué pasaba cuando era par y cuando era impar? ¿Sí? En la gráfica, cuando una raíz tiene orden de multiplicidad par, ¿se acuerdan que lo que sucedía era que si acá estaba la raíz, la función rebotaba? Ahora, si el orden de multiplicidad era impar, la función atravesaba ese punto. Bien, fijémonos ahora, ¿sí? Para seguir analizando este tipo de funciones, tenemos que recordar otro concepto que es el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Para aquellos que no se acuerdan muy bien lo que era, aquí les dejo también una etiqueta donde analizábamos las funciones. Bien, entonces, ¿qué era el conjunto de positividad? Era el conjunto de los valores del dominio cuya imagen era positivo, y el conjunto de negatividad a la inversa, el conjunto de los valores del dominio cuya imagen era negativa. Entonces, una forma fácil para determinar el conjunto de positividad y negatividad es hallar valores, ¿sí?, entre las raíces. Nosotros sabemos que tenemos 0, menos 2 y 1. Entonces, si yo quiero saber cómo se va a comportar la función, debo hacer el análisis del conjunto de positividad y negatividad. Entonces, fíjense, vamos, ¿cuál es el que está más alejado de 0? Menos 2. Entonces, si yo quiero saber cómo se va a comportar la función para los valores que están entre menos infinito y menos 2, lo único que debo hacer es reemplazar la función, por ejemplo, en menos 3. Fíjense. Y ni siquiera necesito hacer la cuenta, solo voy a analizar el signo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por menos 3 a la cuarta por menos 3 más 2 al cubo por menos 3 menos 1. Entonces, fíjense, menos 3 a la cuarta me da positivo. Un valor positivo multiplicado por un valor positivo me da otro valor positivo. O sea que el resultado, independientemente de cuál sea el número, es positivo. Bien, aquí menos 3 más 2 me da menos 1. Y menos 1 al cubo me va a dar un número negativo. Recuerden que base negativa, exponente impar, resultado negativo. Más por menos, vamos. Menos 3 menos 1, menos 4. O sea que acá me da menos. Más por menos, menos. Por menos, más. ¿Qué quiere decir esto? Que en el intervalo que va desde menos infinito, punto y coma, hasta menos 2, la función ¿dónde va a estar ubicada? Por encima del eje de las x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a pertenecer al conjunto de positividad. Entonces fíjense que una vez que yo ya hice el primero, yo qué sé, acá rebota. Dijimos que el orden de multiplicidad era par. Acá atraviesa y acá atraviesa. Entonces me fijo. Menos 2 atraviesa. Entonces va a pasar del conjunto de positividad desde menos 2, desde menos infinito a menos 2, dijimos que pertenecía a los positivos. Ahora, veamos qué pasa en el otro intervalo. Desde menos 2, punto y coma. ¿Cuál era la siguiente raíz? Veamos. Menos 2, 0, porque después está 1. Desde menos 2 a 0, que es la siguiente raíz. ¿Qué pasa en este intervalo? Si de acá venía de positivo y atraviesa, porque dijimos que el menos 2 es impar, este intervalo es negativo. Llegamos a la raíz 0. Entonces, desde 0, punto y coma, a 1, ¿qué va a pasar? Veamos, en 0 rebota, o sea que si rebota, quiere decir que va a llegar a 0 y va a volver a bajar. Entonces también es negativo este intervalo. Y ahora por último, veamos el intervalo de dónde. Desde 1, que es la última raíz, hasta infinito. ¿Por qué? Porque ya después no hay más raíces, o sea que no vuelve a cortar al eje de las x. Y desde 1 a más infinito, ¿qué va a pasar? Como acá atraviesa, es positivo. Entonces fíjense que ya podríamos decir que la función quedaría algo similar a esto. Fíjense, tenemos el valor menos 2 por acá, 0 por acá y 1 por acá. Sabemos que viene por acá arriba, sabemos que va a bajar, que va a rebotar, que va a bajar y que va a subir. Fíjense, esto es un gráfico muy aproximado, ¿sí? Totalmente aproximado, ni siquiera saqué las medidas de los ejes, nada. Simplemente para que vean qué es lo que estamos haciendo. Simplemente analizando un poquito el conjunto de positividad, negatividad y el orden de multiplicidad de las raíces, puedo realizar un gráfico aproximado. ¿Está? Bien, sigamos.
Veamos un ejemplo ahora de un ejercicio en el cual nos están dando como dato que f de x es de grado 3, que x1, que es una de las raíces, es igual a menos 2 y tiene orden de multiplicidad 1, que x2 es igual a menos 1 y tiene orden de multiplicidad 2, y que f en 0 es 4, es decir, la ordenada al origen es 4. Entonces, en este ejercicio nos están pidiendo que hallemos la fórmula de esta función polinómica. Bien, entonces veamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Nosotros sabemos que la forma factorizada de una función, f de x, va a ser igual a el coeficiente principal por las raíces de x menos x1 por x menos x2 y así sucesivamente. Y elevado a la n y elevado a la p, por ejemplo, ¿sí? Ese es el orden de multiplicidad de cada una de las raíces. Entonces vamos a empezar a escribir que f de x va a ser igual a... El coeficiente principal no lo sabemos, entonces ponemos a. Pero las raíces sí sabemos. Sabemos que x1 es menos 2, entonces x menos menos más 2, y el orden de multiplicidad 1, o sea que acá ponemos 1. Ahora la otra raíz, x2, es menos 1, o sea que acá ¿qué nos quedaría? X más 1, y dice que el orden de multiplicidad es 2. Bueno, ya lo tenemos casi lista la ecuación, lo único que nos estaría haciendo falta hacer es hallar el valor de a. Y ahí es donde entra en juego este dato. Nos dice que f en 0 es 4. Entonces, si f en 0 en 4, voy a reemplazar x por 0 y toda esta cuenta me tiene que dar 4. Entonces, ¿qué hago? Digo que 4 es igual a por 0 más 2, 0 más 1 al cuadrado. Entonces voy a obtener que 4 es igual a por, y fíjense, 2 más 0, 2. 1 más 0 es 1. 1 al cuadrado es 1. 1 por 2, 2. Despejo el valor de a y me queda que 4 medios es igual a a. Y por lo tanto, 2 es igual a a. O sea que ya tengo el valor de a. Entonces ahora lo único que me queda hacer es reemplazar la a por 2 y ya tengo el valor de la función. Entonces voy a decir que f de x va a ser igual a 2 por x más 2 por x más 1 al cuadrado. Y ahí tengo, ¿sí? Ahí tengo mi función. Tengo la fórmula de esa función polinómica. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hacer un gráfico aproximado de una función a partir de la fórmula de una función polinómica. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener que hacer? Factorizar este polinomio, ¿sí? 2x al cubo más x al cuadrado menos 7 menos 7x menos 6, lo tenemos que factorizar. Para aquellos que no recuerden cómo se factorizan los polinomios, los invito a visitar mi canal y ahí hay una serie de videos en los cuales aplicamos los distintos casos de factorización. Especialmente el de Gauss y Ruffini, que son los que vamos a usar en este momento. Entonces, fíjense, por el método de Gauss vamos a hallar las posibles raíces de este polinomio, ¿sí? Las posibles raíces, vamos a poner posibles raíces. ¿Y cómo se obtenían? Era a partir de los divisores del término independiente y del coeficiente principal. Entonces, ¿cuáles son las posibles raíces de esta función? Más menos 6, punto y coma, más menos 3 medios, punto y coma. Estas son todas las posibles raíces. Ahora nosotros tenemos que hallar cuáles son esas raíces. ¿Cómo lo hacíamos? Aplicando el teorema del resto, es decir, reemplazando cada uno de estos valores en la función hasta obtener uno que nos dé resto 0. Para facilitar los cálculos, yo voy a hacer uno que ya dé resto 0, ¿sí? Para no hacer tan extenso el video. Entonces, reemplacemos por menos 1. Entonces tenemos f de menos 1 va a ser igual a 2 por menos 1 al cubo más menos 1 al cuadrado menos 7 por menos 1 menos 6. Fíjense, ¿cuánto nos da esta cuenta? Menos 1 al cubo, menos 1 por 2, menos 2. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos por menos más.
7 por 1, 7. Menos 6. Igual, ¿y cuánto da esta cuenta? Menos 2 más 1 me da menos 1. Menos 1 más 7 me da 6. Y 6 menos 6, 0. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que nuestra primera raíz x1 va a ser igual a ¿quién? A menos 1. Como nosotros sabemos que es una raíz y da resto 0. Entonces, como nos da resto 0, podemos aplicar el teorema de Ruffini, la regla de Ruffini, perdón, y de esa manera reducirle un grado al polinomio. Entonces, fíjense, yo ya lo dejé armadito acá. Tenemos los coeficientes del polinomio y el valor menos 1 que es raíz de ese polinomio. Entonces yo sé que voy a obtener acá resto 0. Entonces comienzo bajo el 2, 2 por menos 1, menos 2, 1 más menos 2, menos 1, menos 1 por menos 1, 1, menos 7 más 1 me da menos 6, menos 6 por menos 1 me da 6, y menos 6 más 6 me da 0. Como ya habíamos anticipado, el resto es 0. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora yo sé que el cociente de esta división me va a quedar 2x al cuadrado menos x menos 6. ¿Y quién era el divisor? El polinomio de x menos 1. X más 1. ¿Por qué? Porque la raíz es menos 1. Entonces acá me queda x más 1. Entonces fíjense, ya lo tengo factorizado a este polinomio de esta manera. Pero todavía me faltan hallar dos raíces más. Recuerden que si el grado del polinomio es 3, puedo encontrar como máximo 3 raíces. Y hasta ahora solo encontré una. Pero, ¿qué pasa? Esto es un polinomio de grado 2. Entonces acá tengo dos opciones. O esto es un trinomio cuadrado perfecto, o utilizo la fórmula de Bhaskara. Entonces fíjense. La raíz cuadrada de 6 no la voy a poder hallar y la raíz cuadrada de 2 tampoco. Y definitivamente los valores esos no están expresados acá. O sea que voy a tener que usar la forma de resolución de Bhaskara. Muy bien, entonces fíjense. Vamos a utilizar la fórmula de Bhaskara. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Lo primero que hacemos es identificar a, b y c. Entonces, el valor de a es 2. El valor de b, como hay un menos, va a ser menos 1. Y el valor de c es menos 6. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos, abro paréntesis, menos 1, más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. Fíjense que estoy siguiendo esta fórmula que está acá. Menos 4 por a, que es 2, por c, que es menos 6, sobre 2 por a. Entonces, 2 por a, 2 por 2. Muy bien, entonces ahora vamos a resolver esta cuenta. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos por menos más, nos queda 1. Más menos. 1 al cuadrado es 1. Menos 1 al cuadrado es 1. 4 por 2 es 8. Por 6 es 48. Menos por menos más. 48 más 1, 49. Y la raíz cuadrada de 49, 7. 2 por 2, 4. Recuerdan que Bhaskara, si el discriminante era mayor que 0, nos daba dos valores. Entonces acá vamos a obtener las dos raíces. Y veamos, vamos a sumar 1 más 7 sobre 4 y acá vamos a restar 1 menos 7 sobre 4. Bien, entonces esta cuenta que me da 1 más 7, 8, dividido 4, 2. 1 menos 7, menos 6, dividido 4, nos da menos 3 medios. Entonces, ¿qué tengo acá? Las otras dos raíces. Teniendo las tres raíces, lo puedo expresar de forma factorizada. Bueno, ahí lo dejé de forma factorizada. Fíjense, ¿por qué puse el 2 acá adelante? Porque era el coeficiente principal. Recuerden que adelante siempre iba el coeficiente principal. X menos 2 era una de las raíces, menos 3 medios la otra, y menos 1 la otra. Bien, para poder graficar, ahora ¿qué me faltaría hacer por último? Hallar el conjunto de negatividad y de positividad. Es decir, analizar el signo de esta función. Lo que hicimos anteriormente.
Entonces vamos a ver, tenemos menos 1, menos 3 medios y 2. Entonces, desde menos infinito, fíjense, desde menos infinito, punto y coma, hasta menos 3 medios, que es el que está más alejado del 0, la función, ¿por dónde vendrá? ¿Pertenecerá al conjunto de positividad o de negatividad? Bueno, tomo cualquier valor, por ejemplo, menos 2, que está más alejado del menos 3 medios, y reemplazo. Acá me va a quedar menos 2, menos 4, o sea, negativo. Menos 2 más 3 medios, fíjense, 2 por menos 2, menos 4 más 3, menos 1 medio, negativo también, menos, y menos 2 más 1, negativo. O sea que si multiplico un número impar de veces un número negativo, ¿qué voy a obtener? Como resultado voy a obtener un número negativo, menos por menos más, por menos menos. Quiere decir que en este intervalo, todo ese intervalo va a pertenecer al conjunto de negatividad. Bien, ¿y qué va a pasar entonces desde menos 3 medios hasta menos 1? Bueno, acá fíjense que ya no necesito de hacer el análisis como lo hice hasta recién. ¿Por qué? Porque como ahora ya sé que en este intervalo era negativo, es decir, venía por abajo del eje de las X, ¿sí? Venía por acá hasta llegar al menos 3 medios. Yo sé que ¿qué va a pasar ahora en menos 3 medios? La función va a atravesar. ¿Por qué? Porque el orden de multiplicidad de esta raíz es 1. Entonces yo sé que esta función va a atravesar. Y cuando llegue a la siguiente raíz, que es menos 1, ¿sí? Cuando llegue a la siguiente raíz, que es menos 1, ¿qué va a suceder? Como el orden de multiplicidad es 1, va a volver a atravesar a la función. Recuerden que el término independiente era la ordenada al origen, o sea que por acá teníamos el menos 6. Entonces voy a venir hasta menos 6, voy a empezar a subir, y cuando lleguemos a 2, como el orden de multiplicidad es 1, también va a atravesar. Entonces fíjense qué sencillo fue. Este es un gráfico muy informal. Hay que agarrar una regla, trazar las líneas y hacer el gráfico aproximado. Yo lo hice así como para ir explicando a medida que voy haciendo. Entonces, ¿qué hicimos? Factorizamos el polinomio, hallamos las raíces, hallamos el orden de multiplicidad de cada una de ellas, analizamos sus conjuntos de positividad y negatividad, marcamos la ordenada al origen, trazamos el gráfico. Bueno chicos, espero que les haya servido, ¿sí? Si es así, por favor denle un like al video, háganos saber sus dudas en los comentarios y suscríbanse a nuestro canal. Hasta luego.